Soy la alumna Maíz Veranis Michelle Guadalupe de la licenciatura en Terapia Física, grupo 43. En este video les voy a mencionar acerca de cómo debe estar posicionado el paciente, el eje y cómo debe localizarse o posicionarse el brazo móvil y brazo fijo del goniómetro para realizar una evaluación goniométrica de ciertas articulaciones. Para la goniometría del cuello vamos a posicionar al paciente en sedestación. El eje se va a localizar o lo vamos a posicionar en el conducto auditivo externo con el eje fijo a la línea media de la cabeza y el eje móvil se va a colocar en 90 tomando como reparo óseo las fosas nasales. Posteriormente se le pide al paciente que realice una extensión de cuello para saber cuál es el ángulo de movimiento de esta parte. En la geometría del tronco vamos a tener al paciente en bipedestación con el goniómetro o el eje del goniómetro a la altura de la T12. El goniómetro se va a posicionar en 0. El brazo fijo lo vamos a tener en un eje longitudinal hacia el S1, tomando este como un reparo óseo. Y el brazo móvil lo vamos a colocar hacia el eje longitudinal superior de la columna, tomando como reparo óseo la C7. Para posteriormente pedirle al paciente que realice una flexión del tronco y así medir el ángulo de movimiento. En la geometría del codo vamos a posicionar al paciente en decúbito dorsal, colocando el goniómetro en posición 0 y pidiéndole, el eje se va a encontrar a la altura del olecrano. El brazo móvil se va a colocar sobre el eje longitudinal del fémur, tomando como reparo óseo el acromio. Y el brazo móvil se va a llevar la trayectoria del eje longitudinal del último o quinto metacarpiano, para posteriormente pedirle al paciente que realice un movimiento de flexión y así medir el ángulo de movimiento. Para la goniometría del pulgar se coloca al paciente en sedestación con el codo y el antebrazo apoyados sobre una superficie y la muñeca en posición 0. El eje se va a posicionar sobre la apófisis estiloides radial y el brazo fijo se va a colocar sobre el eje longitudinal del dedo índice, tomando como reparo óseo la articulación metacarpofalángica del segundo metacarpiano. El brazo móvil se va a seguir la trayectoria del pulgar, tomando su eje longitudinal y tomando como reparo óseo la articulación metacarpofalángica de la falange número 1. Posteriormente se le pide al paciente que separe el pulgar para así medir cuál es el rango de movimiento de esta articulación. Para la goniometría de los dedos de la mano se posiciona al paciente en sedestación con el antebrazo y el codo haciendo una flexión de 90 grados. El eje del goniómetro se posiciona sobre la articulación que se va a flexionar o que va a realizar el movimiento.
El brazo fijo va a llevar la alineación y va a tomar como reparo óseo la longitud, el eje longitudinal del dedo que estemos evaluando. El brazo móvil va a llevar el eje longitudinal del mismo dedo, tomando como en cuenta la articulación posterior o más lejana que se esté evaluando, para después pedirle al paciente que realice el movimiento, que en este caso va a ser una flexión, y así poder medir el rango de movimiento que tiene. Para la goniometría del hombro vamos a evaluar el movimiento de flexión. Para este movimiento hay que posicionar el eje a la altura del acromion con aproximadamente 2 dedos o 2.5 centímetros de una forma anterolateral. El brazo fijo va a ir situado al eje longitudinal del tronco y el brazo móvil va a llevar el eje longitudinal del húmero, tomando como reparo óseo el écrano. Posteriormente, el paciente debe realizar el movimiento de flexión para así poder medir el ángulo de movimiento. Goniometría de la cadera. Se tiene que colocar al paciente en decúbito dorsal. El eje del goniómetro se coloca sobre la espina ilíaca anterosuperior. El eje fijo se coloca alineado a la cresta ilíaca anterosuperior contraria y el brazo móvil se coloca en un ángulo de 90, siguiendo el eje longitudinal del fémur, tomando como reparo óseo la rótula. Posteriormente se le pide al paciente que realice una abducción de la pierna o de la extremidad para así tomar el rango de movimiento de esta zona. La goniometría de la rodilla se posiciona al paciente en decúbito dorsal. El goniómetro lo vamos a tener en posición 0, colocando el eje sobre el cóndilo lateral del húmero. El brazo fijo se va a posicionar en el eje longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el trocante mayor. Y el brazo móvil se va a posicionar en el eje longitudinal de el peroné, tomando como reparo óseo el malleolo externo. Posteriormente se le va a pedir al paciente que realice una flexión de cadera y de rodilla para así mover y poder saber el ángulo de movimiento. La metida del tobillo se coloca al paciente en decúbito ventral con una flexión de rodilla en un ángulo de 90. El eje del goniómetro se coloca sobre el malleolo externo, teniéndolo en un ángulo de 90. Teniendo el brazo fijo llevando el eje longitudinal del peroné, tomando como reparo óseo la cabeza de esta estructura ósea. Y el brazo móvil se va a colocar sobre el eje longitudinal del quinto metatarsiano, para posteriormente pedirle al paciente que realice una extensión y así tomar el ángulo de movimiento de esta zona. La goniometría de los dedos de los pies se va a tener o a posicionar al paciente en decúbito dorsal. El eje del goniómetro lo vamos a colocar sobre la articulación metatarsofalángica. El brazo móvil
lo vamos a tener en una posición 0 para que pues el goniómetro se encuentre alineado. Este va a llevar la trayectoria del eje longitudinal del dedo que estemos evaluando. Y el brazo fijo va a llevar el eje longitudinal de los metatarsos. Para después pedirle al paciente que realice los movimientos que se van a evaluar. En este caso va a ser una extensión. Para así moverlo y de acuerdo y pues saber el ángulo de movimiento que tienen. Postural de un paciente vamos a colocarlo en una posición anatómica para posteriormente darnos cuenta de las anomalías o aquellas cosas que realice mal. Al momento de posicionar al paciente en posición neutro, en posición anatómica, vamos a pedirle que realice dichos movimientos de las extremidades o partes del cuerpo para poder tomar en cuenta las fallas o los rasgos que no corresponden a una postura correcta. Y en base a eso o con base a eso vamos a pedirle que modifique esas fallas para mantener una postura correcta.